el doctor Vicente Umaña, a quien saludamos muy cordialmente. Doctor Umaña, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, muchas gracias por la llamada. Bueno, doctor Umaña, uno piensa que están en riesgo las pequeñísimas empresas, el taller con 3 o 4 personas, la señora que logró hacer su empresita con 5 costureras, pero las empresas medianas y las empresas grandes, ¿qué? ¿Cómo sobreviven en esta situación? ¿Y cómo está el otorgamiento de créditos necesarios, de largos plazos, de bajas tasas de interés, con un costo social obvio que tendremos que afrontar, pero la nómina hay que pagarla, ¿o no? Usted que es abogado laboralista y que está al pie de las empresas, no entiende, no advierte que muchas de ellas tienen hoy un problema capital que es el pago físico de la nómina. Doctor Fernando, evidentemente la primera y más importante obligación de los empleadores es pagar el salario. Eso es lo más importante en una relación laboral desde el punto de vista del empleador. Ahorita yo sostengo que estamos en una pausa que le va a costar muchísimo a todos, a las empresas grandes, a las empresas medianas y a la pequeña empresa de este país. Las empresas grandes tienen un poco más de aguante, si se quiere, en la medida en que tienen unos flujos de caja importantes que vienen y pueden sostener unos días con distintas alternativas a sus trabajadores en las casas sin prestar el servicio, pero pagando. Hay un momento en que eso ya no va a poder seguir siendo. Las medidas que han salido hasta ahora me parece que son para el momento en que estamos adecuadas hasta ahora, que no salieran todos los empresarios en pánico a esperar, a despedir a la gente, a terminar los contratos, a sacar a los trabajadores en licencias no remuneradas. Pero hay un momento en que todos vamos a tener que poner, y si no ponemos todos, una vez se levante esta pausa en la que estamos y se levante la cuarentena, esos trabajadores no van a tener fuente de trabajo para volver. Y evidentemente es muy importante que salga un paquete de medidas, como dice usted, con un costo social alto. Pero hay alguien que le tiene que dar la mano al sector productivo y al sector comercial de este país. Yo no sé si usted se ha preguntado, doctor Fernando, cuando salgamos de esta cuarentena y volvamos a la calle, ¿cuántos negocios no van a poder volver a abrir? Simplemente porque se extinguieron en este periodo. Y ahí yo creo que es muy importante la participación de todos para salvar y que puedan volver a arrancar. Les tocará arrancar de cero, pero que tengan la posibilidad de volver a arrancar. Ha habido algunas medidas del sector financiero con unos periodos de gracia en los créditos y con unas bajas de intereses, pero creo que en eso tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir dándole la mano al empresario, que es el que genera riqueza en este país. Los bancos han hecho lo que han podido, manteniendo pues alguna expectativa de ganancia, de supervivencia, pero nos parece que está lejos no de lo que pueden, sino de lo que necesitan dar. La gente necesita créditos de largo plazo, sin intereses o con intereses muy bajos, y obviamente eso tiene un costo. El capital vale y el capital hay que remunerarlo, pero un costo que se tiene que repartir entre todos. ¿Quiénes somos todos? Pues todos los ciudadanos que estaremos enfrentados a una situación monetaria irregular porque estamos viviendo una vida que nunca antes se vivió. Doctor Umaña, ¿no será el momento o falta todavía un tiempo para que el gobierno entienda que tiene que darle garantías a los bancos, garantías universales, para que la gente pueda mantener sus nóminas activas? Es muy importante lo que acaba de decir usted y esos plazos y esos créditos con periodos de gracia e intereses bajos tienen que ser muy largos y tienen que ser muy largos porque esto no es que al día siguiente de que se acabe la cuarentena salgamos todos a producir y todo vuelva a ser como antes. Yo creo que es el momento no solamente para que pensemos en esa financiación al sector productivo, sino para que pensemos también en posibles reformas a la legislación laboral. Hoy nos encontramos con una situación absolutamente anómala, que no la teníamos hace 30 o 40 años, que las relaciones laborales cambiaron y que tenemos una legislación que está hecha para otra época. Entonces me parece que también es un momento, además de replantearnos quién y cómo entre gobierno y sector privado y trabajadores debemos darle la mano a las empresas, pero también
normas que desde el punto de vista laboral nos permitan hacer más flexibles las relaciones laborales, no en detrimento de los trabajadores, pero sí en beneficio de ambas partes. Pues sin lugar a dudas, aquí oponemos todos y nos sacrificamos todos un poco, los que más puedan se sacrificarán más y los que menos menos. Pero tenemos que pensar todos en que esto se acaba, pero se demora en reactivarse y en reponerse. Doctor Umaña, quienes enseñamos filosofía del derecho, y lo hicimos por muchos años, enseñamos que el derecho no es la norma, el derecho no es la ley, el derecho no es la regla de conducta, el derecho es vida, vida que tiene que normarse para que sea posible en la interferencia intersubjetiva, si no, no es posible. Y resulta que la vida es la que termina por producir la norma. Así empieza el derecho consuetudinario, se va alargando en el tiempo, va llegando el derecho legislado. Todo nace de la vida, pero es que esta vida, la de hoy, la que estamos viviendo, no tiene antecedentes porque no hubo ningún legislador, como no hubo ningún político, nadie que pudiera predecir que estuviéramos viviendo estas circunstancias. ¿No le parece que esa es una lección fundamental y que debemos entender que las reglas tradicionales del derecho tienen que cederle paso a una forma de vida nueva que permita la supervivencia? Es que no estamos diciendo que hay que mantenerle el balance y el P&G a no sé quién y así sé cuándo. No, estamos diciendo que hay que sobrevivir y que si no tomamos decisiones adecuadas no vamos a sobrevivir. ¿Qué opina usted? Sin lugar a dudas, doctor Fernando, y sin lugar a dudas, sin derecho no hay vida. Pero si el derecho no es lo suficientemente adaptable a las condiciones, hasta ahí llegamos todos. El derecho es la base para que la gente pueda interactuar en sociedad, para que una sociedad progrese, para que, como dice usted, la vida prevalezca. Y esta pausa, yo creo que nos permite a nosotros, los que nos dedicamos a estos oficios jurídicos, aportarle al legislador y aportar cada uno desde su práctica ideas que permitan que esto no nos vuelva a pasar, que no nos coja desprevenidos y que no nos coja sin preparación una situación similar a esta. O nos adaptamos o nos quedamos atrás y empezamos a retroceder. Ha habido conceptos importantes del Ministerio del Trabajo, qué es lo que puede hacer, un par de circulares, el decreto 488, pero son para una contingencia. ¿Qué va a pasar después? Esto cambió, doctor Fernando, hoy se trabaja distinto y lo decía usted con el doctor Hernández de Movistar. Hoy nos dimos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer desde las casas o que se pueden hacer remotamente, sin desplazamiento, sin perder horas y horas yendo a la oficina. Hay gente, le aseguro, que hoy está siendo más productiva que sentada en su oficina, pero tristemente con la informalidad y con el sistema productivo somos menos los que podemos trabajar remoto. Hay muchos que no pueden hacer eso, pero los que podamos, creo que eso hay que arreglarlo y hay que aceptar que podemos hacer cosas desde otros sitios que mejoran la calidad de vida, pero que les falta reglamentación y hacia allá va la legislación, yo creo. Tiene que ir, doctor, porque esta pandemia no la esperaba nadie, pero los resultados de esta pandemia sí pueden ser examinados. Esto sí se puede advertir. No sé si alguien está trabajando en el post-coronavirus, porque apenas estamos en la fase de mitigación, que no es de mitigación, que es la fase más dura del coronavirus. Pero ¿qué va a pasar después? Es un mundo nuevo, salimos a un mundo nuevo y a un mundo distinto y el derecho tiene que cambiar. Y no vamos a esperar que el derecho cambie porque se produzca un nuevo código sustantivo del trabajo. Esto tienen que ser los jueces y tiene que ser el gobierno nacional el que cambie el derecho, pero hacia un derecho más flexible que nos permita sobrevivir. ¿No estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y, doctor Fernando, por su información, había varios eventos de reuniones de abogados que estaban planeados en esta época que por supuesto fueron aplazados. Y como creo que hay que ver algo bueno en medio de todo esto, esos enfoques de esos congresos de derecho, de abogados laboralistas, de abogados tributaristas, van a tener
esa función que acaba de decir usted, pensar en la pospandemia y pensar en el cambio del ordenamiento jurídico colombiano en muchos aspectos. Entonces creo que esta pausa en la que estamos y esta suspensión nos va a permitir a los abogados que después nos sentemos todos, no solamente el gobierno, porque creo que es una responsabilidad compartida, a reformar, como dice usted, el derecho, pero no se limita a cambiar un código. Esto es de enfoque y de volver al derecho como fundamento de la vida, como le mencionaba. Pues doctor Umaña, yo espero que no se sientan a pensar después del coronavirus, sino que empiecen a pensar desde ahora. El derecho tiene que cambiar porque la vida cambió y la vida es derecho. Hay que regularlo de manera distinta, hay que hacerlo tan flexible como sea necesario. Hay que entender que las relaciones laborales cambiaron y cambiaron para siempre. Es muy difícil, no es una tarea fácil, pero es una tarea imprescindible. Yo recuerdo que cuando enseñaba derecho decía que el derecho tiene que ser flexible para que no se convierta en el lecho de Procusto. Perdóneme, quienes nos oyen en su gran mayoría no son abogados ni filósofos y no tienen por qué saber quién era Procusto. Un tirano que tenía un famoso lecho donde las personas tenían que caber exactamente. Si no eran suficientemente grandes, las estiraba hasta que llegaban al final, obviamente matándolas. Y quienes eran demasiado grandes, pues les cortaban el pedazo necesario para que cupieran dentro del lecho de Procusto. Esa es la ley que no es flexible. Eso es la norma jurídica que no cambia y que no se adapta al tiempo. Es como el lecho de Procusto. No puede haber ese tormento. La sociedad tiene que cambiar y, doctor Umaña, esto tiene que ser ya. Usted que tiene los americanos dicen el feeling, o los de habla inglesa, tiene en la yema de los dedos el sentimiento de las empresas y la vida de las empresas. ¿Esto da para pensarlo largo tiempo o esto tiene que ser ya? De ninguna manera da para pensarlo largo tiempo. Lo que pasa es que nos tocó de afán y como dice usted, esto no se esperaba. Y invito a mis amigos y colegas a que sigamos pensando cómo hacer el derecho flexible. Si no es flexible, probablemente en unos pocos años no nos coja otra pandemia, pero nos está cambiando la vida y nos cambió. Esto no es solamente el coronavirus. Si usted se pone a pensar, hace algunos años en Colombia empezaron a darse nuevas modalidades de relaciones laborales en las que nos dormimos y no nos adaptamos, pero ya nos tocó despertarnos. Nos despertaron a golpe, pero nos despertaron. Y sí hay evidentemente preocupación en las empresas sobre cómo van a aguantar y dándoles recursos y herramientas jurídicas, entre todos de esta tenemos que salir adelante. No somos Suiza ni Dinamarca, pero tenemos en nuestra escala la responsabilidad, la oportunidad y yo creo que tenemos la capacidad para salir adelante. Tenemos la capacidad, doctor, no somos Suiza y Dinamarca, pero podemos ser mejores que Suiza y Dinamarca. Es que si uno no aspira a lo mejor está perdido. Está perdido. Y brutos no somos, tenemos esa gran ventaja. Alguien decía que en el Parlamento colombiano podía haber gente de muy mala intención, y estos de izquierda y estos de derecha y tal, pero que no había ningún bruto. El colombiano no se distingue por ser bruto, no, los colombianos entendemos y son capaces y nos explican las cosas. Y hay que trabajar ya. De esto tenemos que salir, pero salir vivos, porque el post-coronavirus va a ser una etapa dificilísima en la existencia del país. Y todo tiene que cambiar, empezando por la manera como entendamos el derecho. Doctor Vicente Umaña, abogado laboralista, socio de Holland & Knight en Colombia, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted y aquí a sus órdenes, doctor Fernández. Muchísimas gracias. Vicente Umaña, sí oyeron, ¿no? Sí lo entendieron. Esto, señores, cambió. Y no solamente cambió para 2 meses o para 3 o para 15 días. No, esto cambió para siempre. Es otra concepción del mundo. Es otra vida distinta. No podemos ser inferiores a las circunstancias y tenemos que acomodarnos al tiempo que está corriendo, al tiempo real. Si no nos deja el tren de la vida, así de fácil.
y hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya. Y la primera decisión tiene que ser salvar las empresas. Eso va a tener un costo social que distribuimos entre todos cuando se hace un proceso monetario por la vía del gobierno que le otorgue crédito a la gente empresarial a través del sistema bancario nacional. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo sin demora. Vicente Umaña estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.